Primero les voy a pedir si los compañeros que están acá nos trasladamos de acá en esta zona para que tengamos mejor visibilidad. Vamos, vénganse para acá por favor. Eso, así lo hacemos más íntimo y cercano. La proximidad siempre es muy buena. Bueno, muy bien. El día de hoy vamos a abordar la cuarta conferencia del ciclo de conferencias para la mejora de la práctica docente. El día de hoy tenemos el planteamiento de la planeación estratégica argumentada, que en la medida de nuestras posibilidades va a abordar elementos muy puntuales que tienen que ver con la planeación de los aprendizajes esperados y el diseño de actividades de aprendizaje. Quiero hacer una acotación primero por la cuestión del tiempo. Esto es solamente una introducción, una presentación muy breve. El proyecto tiene implicaciones bastante más, que implican más tiempo para podérselas explicar. Pero bueno, la idea es que este ciclo de conferencias se convierta en una introducción de esta serie de temáticas que hemos ido abordando, para que en algún momento ya podamos abrir otros espacios para el diseño más puntual, más detallado de las propuestas que le estoy exponiendo. Y que, reitero, en todo caso son propuestas que intentan complementar el herramental teórico y práctico que ustedes tienen y con el cual día a día se enfrentan a la digna labor de enseñar, ¿sí? Bueno, también quiero, aprovechando la introducción, hacer varios anuncios. Para mí me da mucho gusto tener ya confirmada una conferencia magistral que va a dar la doctora Frida Díaz Barriga el día 7 de septiembre a las 3 de la tarde en el Centro Cultural Bicentenario, en el auditorio. Son ustedes los primeros que se enteran, nadie más tiene la primicia. Se va a socializar esta información para hacer las invitaciones respectivas, y bueno, esto se los adelanto con bastante tiempo para que hagan un espacio y podamos vernos todos allá, porque la idea es que con esa conferencia magistral se pueda cerrar este ciclo de conferencias y se abra posteriormente, bajo la misma dinámica, y también invitándolos a los que estén interesados a lo que será un taller de planeación estratégica, que va a ser digamos, el espacio donde vamos a desarrollar con mayor detenimiento y en forma de taller, para que ustedes puedan elaborar las actividades que estamos planteando, que estamos proponiendo, y que va a tener la misma dinámica o la misma forma de trabajo que hemos estado haciendo aquí. Es decir, se van a plantear una sesión cada mes, los vamos a esperar, se va a plantear este formato como taller, vamos a trabajar, todas esas actividades se van a cargar en la página web, y también los productos de aprendizaje los vamos a tener, o los tendrían los participantes en esta segunda actividad, que publicar en su página web. Entonces esto es muy importante, porque el ciclo de conferencias va a desembocar en una segunda actividad que ya estamos terminando por plantear aquí con la subdirección, con el profesor David Trejo y la doctora Carmen, y que esperaría que con esta conferencia pueda a ustedes motivarles para ver nuevas posibilidades en la planeación y en el diseño de rúbricas, ¿sí? Bueno, pues ya les di esa buena noticia. Vamos a estar ahí con una conferencia que tiene que ver con personalización del aprendizaje, que es el tema que va a dar la doctora. El tema de personalización del aprendizaje es un tema muy interesante y que en los últimos, yo diría en los últimos 2 o 3 años a nivel internacional ha ido cobrando más fuerza, y es una perspectiva muy interesante que tiene como supuesto que en la medida en que el aprendiz va siendo consciente de su proceso de aprendizaje y va desarrollando una serie de productos y de evidencias de aprendizaje a través de varias propuestas, entre una de ellas está lo que se denomina e-portafolio,
pues se va teniendo toda una trayectoria de formación, ya sea formación inicial o formación continua, etcétera, etcétera. Esta perspectiva también en algún momento la vamos a plantear como una propuesta de desarrollo también para la subdirección y para los maestros interesados. Y también en los próximos meses, bueno, pasando ya al periodo vacacional, mi equipo, el equipo de las continuidades educativas en la nueva ecología del aprendizaje, va a ir haciendo la invitación a esta segunda fase de las actividades, al taller de planeación estratégica, escuela por escuela. Entonces es muy probable que nos vean ahí en sus direcciones o en las supervisiones haciendo extensivo todo este trabajo, porque el objetivo final de todas estas actividades es la desarrollo de una comunidad virtual de aprendizaje de la Subdirección Regional Texcoco, que pueda ser un parteaguas entre la forma en que veníamos haciendo nuestras prácticas docentes y algunos elementos de innovación que seguramente pueden ser atractivos para ustedes. Bueno, entonces, habiendo dado estas noticias, ya procederé a la conferencia. El día de hoy, después de haber dado este rodeo teórico o este camino teórico en las primeras 3 conferencias, llegamos a 2 elementos de práctica, de propuesta práctica. Lo que denominamos la planeación estratégica argumentada. ¿Sí alcanzan a ver hasta atrás? ¿Sí está bien enfocado? ¿Sí? Bien, el objetivo de esta sesión entonces va a ser establecer los aprendizajes esperados, así como el diseño de actividades de aprendizaje, y desarrollar el modelo de la planeación estratégica por medio del desarrollo de la enseñanza situada. Este concepto de enseñanza situada tiene que ver con lo que ya habíamos trabajado anteriormente sobre el triángulo interactivo. Lo que hacemos los profesores desde la perspectiva sociocultural vygotskiana es estar en una constante interacción con nuestros alumnos a través de mediadores, artefactos psicológicamente desarrollados a través de la historia, de la cultura, de la comunidad de la que se trate, y esos artefactos van intermediando la construcción de sentidos y significados que se convierten finalmente en conocimiento y aprendizaje significativo, que nos ayuda todos los días a tomar decisiones para podernos adaptar a las condiciones de nuestro contexto y desarrollarnos de manera positiva. Este concepto de triángulo interactivo ya lo he estado abordando desde el principio de las conferencias, espero que ya sea un concepto familiar, y si en algún momento tienen alguna duda, bueno, a través de internet lo podemos resolver o ampliar también en la misma página web de Aprendizaje y Educación para que quede todavía mejor afinado. Sin embargo, les reitero que hay material de apoyo, hay artículos científicos, está la tesis doctoral, todas las presentaciones han estado cargando en la página, y particularmente en lo que tiene que ver con el espacio de la 4ª conferencia, hay un video que desarrollé en la Escuela Normal de Texcoco con un grupo de profesores de la supervisión de la supervisión S086 con el profesor Gustavo Rodríguez Alcántara, donde desarrollo con más detenimiento este tema, cómo hacer la definición de los aprendizajes esperados y cómo construir actividades de aprendizaje que puedan transversalizarse y que estén interconectadas a las necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos, y en la medida de nuestras posibilidades esto pueda ser palanca de motivación para que nuestros chicos también entren y sean parte del triángulo interactivo. Bien, ¿hay alguna duda hasta aquí sobre el triángulo interactivo? Vamos a entrar entonces, o lo que me faltaría por especificar es que, bueno, ya tenemos la presencia de los profesores, estamos aquí. La sesión pasada hablaba yo del alumno, que hay que ponerle atención y hay que conocer quién es nuestro alumno, a quién estamos educando. Y el día de hoy vamos a entrar a la parte de los mediadores. La secuencia didáctica va a ser ese artefacto de intermediación que va a producir y a conducir la interactividad entre un experto y un aprendiz, y que en la medida de su diseño va a catapultar al aprendiz a un nivel de desarrollo psicológico más abultado, más enriquecido. La sesión pasada también les hablaba de que el aprendizaje como fenómeno de estudio dentro de la psicología sociocultural debe ser comprendido como una unidad, no como un aspecto o como aprendizajes fragmentados
Todo lo que hacemos es aprender constantemente a lo largo de nuestra vida diaria y lo hacemos en unidad, ¿sí? Y esto es muy importante porque al momento en que les proponga cómo generar los aprendizajes esperados, tendrá que ser bajo esta lógica de unidad y transversalización, que es uno de los puntos que espero puedan ser de utilidad al momento en que ustedes estén planeando. No importa el modelo o tipo de planeación que ustedes estén haciendo, eso es muy importante. Sería un error de mi parte venir a decirles que esto es lo mejor. Esto, maestros, es una propuesta que está en desarrollo, que tiene un modelo de investigación científica atrás y que ha sido llevada al terreno de la práctica. No es algo que se nos haya ocurrido de repente y que vengamos a poner aquí en las diapositivas. Eso es muy importante. Todos los elementos teóricos y prácticos que les doy o que les expreso en las conferencias tienen un correlato en la investigación educativa que hacemos en el posgrado de Pedagogía de la UNAM, en actividades de investigación en la Escuela Normal de Texcoco, bajo todo un marco teórico muy desarrollado y una metodología que se apega, digamos, a los estándares que hoy en día la investigación educativa exige. Bueno, entonces, partiendo del triángulo interactivo, como yo les decía hace un momento, nos hemos planteado en la sesión pasada ¿quién? La primera pregunta, más que el qué, que tenemos que contestarnos es a quién estamos educando y quién es esa persona. Convertirnos en un aprendiz de nuestros alumnos, aprender de nuestros alumnos, aprender de sus necesidades, aprender de sus motivaciones, aprender de las características culturales con las que llegan a la escuela y que no necesariamente son las mismas del profesor. Eso es muy importante al momento de generar las actividades de aprendizaje. Habíamos hablado también la sesión pasada que resituarnos y empezarnos a preguntar quién es aquella persona que aprende también tiene que ver con una recomposición del modelo epistemológico con el que el profesor se está parando todos los días en su salón de clases. No llego a enseñar, llego a aprender de mi alumno. Y en la medida en que aprendo de mi alumno, puedo ajustar las actividades de aprendizaje y generar procesos de aprendizaje significativo lo más cercana a la idiosincrasia de aquel que está aprendiendo. Y eso implica un reconocimiento diario y permanente de ese sujeto con el que estoy relacionándome todos los días. Y ese sujeto no es el mismo, maestros. O sea, año tras año tras año llegan generaciones nuevas y esas generaciones tienen elementos socioculturales diferentes. Si yo intento resolver sus necesidades de aprendizaje bajo el mismo modelo de planeación que he utilizado desde los principios de los tiempos, entonces seguramente no voy a poder interconectarme a las necesidades de esos chicos y por lo tanto la motivación baja, la atención baja, la actitud de los chicos en el salón de clases es más complicada. Y entonces ese es uno de los supuestos también que tenemos dentro del modelo de investigación que le estamos proponiendo, que si yo me convierto en aprendiz y fijo mi atención en quién es el alumno, entonces voy a poder encontrar elementos muy pertinentes para la construcción de las actividades transversales de aprendizaje. Segunda pregunta, ¿qué? Una vez que ya me he planteado quién, con quién estoy interactuando. ¿Qué? El aprendizaje esperado. Pero este no va a ser un aprendizaje esperado, digamos, atomizado. Por eso hablaba hace un momento de la unidad de aprendizaje. Y ahorita en un momento más, en una diapositiva, lo voy a abordar todavía mejor o con más detenimiento, más detalle, este concepto del aprendizaje esperado. Posteriormente tendríamos que reflexionar cómo va a aprender ese chico, cómo lo voy a llevar de una zona de desarrollo real a una zona de desarrollo potencial, a una zona de desarrollo real. Es decir, lo que ya pudo él desarrollar al paso de las actividades de aprendizaje durante todo el ciclo escolar. Y no solamente el ciclo escolar, sino también toda la trayectoria que tenga en la primaria, en la secundaria o en el preescolar, ¿sí? Bien, ¿y para qué finalmente? ¿Por qué estoy todos los días planeando, interactuando? ¿Por qué estoy todos los días reconociendo a mi aprendiz, a mi alumno? Bueno, para que ese alumno pueda desarrollar las famosas competencias para la vida. Es decir, que sea un sujeto con plenas capacidades psicológicas
que al término de la primaria, la secundaria, el bachillerato, etcétera, pueda insertarse y pueda ser parte, un componente fundamental, propositivo, crítico, reflexivo de su sociedad, ¿sí? Educamos no solamente para el manejo de las matemáticas, la comprensión del español, etcétera, etcétera, sino para que todos esos aprendizajes en unidad puedan proveerle al sujeto de las mejores posibilidades de desarrollo humano en su sociedad. Bien, el día de hoy nos vamos a detener, ya hemos abordado en la sesión pasada el quién, hoy vamos a hablar un poco del qué y del cómo. Y espero que ya en la última sesión, que será a finales de este mismo mes, dado que vamos a hacer el ajuste de que todo julio esté libre para que ustedes estén concentrados en las evaluaciones y todas las actividades que tienen que hacer de cierre de ciclo, bueno, no interfiera la conferencia, ¿sí? Ya les diremos al final la fecha exacta. Bien, ¿cuáles son las características de la planeación estratégica? Y aquí voy a intentar vendérselas de la mejor manera posible para que me quieran comprar 2 o 3 de las planeaciones estratégicas que traigo en la mochila. No, no es cierto. La planeación estratégica va a tener las siguientes características, ¿sí? Lo siento, son muchas y espero que se alcance a ver. Es interconectada o está interconectada con las necesidades de aprendizaje. Si yo diseño una actividad de aprendizaje y establezco los aprendizajes esperados, uno de los elementos estratégicos de esta planeación es que tiene que estar interconectada a lo que el alumno necesita aprender, lo que el alumno necesita resolver de su vida cotidiana. Característica número 2, la planeación estratégica es interactiva, es decir, está fundamentada en el triángulo interactivo, la relación profesor-alumno, contenidos de aprendizaje. Está centrada en la actividad del que enseña y del que aprende, y está fundamentada en una secuencia didáctica que en la medida de nuestras posibilidades va a generar interactividad. Otra de las características es que las actividades de aprendizaje van a estar ajustadas a las capacidades reales que tiene el sujeto en el momento en que empiezo a implementar la planeación. Porque muchas veces empiezo quizás con un nivel un poco alto o un poco bajo a lo que el alumno ya es capaz de hacer o que puede hacer. Cuando ajusto la ayuda educativa, que es un concepto socioconstructivista, lo que estoy haciendo es adaptar el modelo de la planeación a lo que el alumno tiene, con lo que llega del ciclo escolar pasado o del año escolar pasado, y que es la base con la que yo voy a empezar a generar esa zona de desarrollo próximo y por lo tanto a catapultar al alumno a esta nueva dimensión de aprendizaje. Es sencilla, efectiva y económica. Y vuelvo a decir, no es económica porque sea barata, es económica porque implica poco tiempo, porque implica poco material en su diseño, porque inclusive hasta se puede transportar de una manera muy ligera. Y en su momento les voy a enseñar uno de los modelos que estamos trabajando y que esperamos ya para la conferencia de la profesora Frida ya pueda estar diseñada totalmente en limpio, por así decirlo. Si me puedes pasar la mochila, Jada, ya llegué un folder que trae unas fotocopias pegadas, por favor pásamelo. Bien, es sencilla, efectiva y económica, es transversal y longitudinal. ¿Eso qué significa? Que los aprendizajes esperados van a estar vinculados con las necesidades de aprendizaje de los alumnos y en la medida de nuestras posibilidades, y si es que se fomenta el trabajo en equipo en nuestro centro escolar, con las planeaciones de las otras asignaturas, que eso es bien importante al momento de establecer, por ejemplo, las competencias de carácter genérico. Entonces, si las necesidades de este grupo es aprender a trabajar en equipo, tendríamos que estar todos los maestros que damos clase a ese grupo fomentando actividades de trabajo en equipo, es decir, se transversaliza. Y es longitudinal porque en la medida también de nuestras posibilidades se va reciclando al paso del tiempo, es decir, la planeación que hago para primer año de primaria
tiene que ser traspasada a los demás profesores de los demás años para que pueda ser continuada. Es decir, no hay un rompimiento entre lo que se hizo el año pasado y lo que se hace en el nuevo ciclo. Es decir, hay un trabajo a lo largo del tiempo que empieza a interconectar todos los aprendizajes o los resultados de aprendizaje y que, sumando, digamos, los esfuerzos de todos, concretan en un espacio o en un resultado de aprendizaje francamente importante. Este es digamos, la maqueta de la planeación estratégica. Lo que les voy a presentar en las diapositivas son algunos de sus elementos, pero la planeación estratégica, digamos, en físico se compone de este círculo. Este círculo se mueve para todos lados, tiene diferentes capas. Las diferentes capas son extraídas del marco legal de los planes y programas, y que creemos nosotros que es importante poder transversalizar y poder alinear de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos. Esta planeación estratégica también viene acompañada, ya les decía que traía algunas para vender, viene acompañada del manual, o digamos, del andamiaje teórico con el cual se establece la toma de decisiones de la planeación. Yo en un momento más voy a pasar unas diapositivas al respecto para que quede todavía más clara. Es decir, que con este artefacto la idea es poder centrar o poder desarrollar las coordenadas con las cuales el profesor va a establecer los aprendizajes esperados, las actividades de aprendizaje, las rúbricas, y que posteriormente, esto es como si fuera un pequeño diagrama, un pequeño esquema. Este esquema o este diagrama luego pueda florecer y expandirse en lo que tradicionalmente hacemos como la planeación extendida, es decir, los cuadros donde están los aprendizajes esperados, las características más detalladas. Pensamos que si comenzamos a hacer esta reflexión de tipo estratégico, va a ser muchísimo más fácil desarrollar el resto de la planeación, y es a eso a lo que le llamamos planeación estratégica. Bueno, otras características de la planeación estratégica: es argumentada desde el punto de vista vygotskiano, sociocultural, y vuelvo a insistir, hay una coyuntura, y yo cuando regresé de España yo no me esperaba, porque estaba francamente un poco desconectado de lo que ocurría a nivel educativo en el país, pero cuando regresé me encontré, esto fue una sorpresa interesante, que los modelos de reforma educativa que hemos estado experimentando están fundamentados en la perspectiva sociocultural vygotskiana. Al momento en que se tiene que argumentar la planeación, como ya se está haciendo en los ejercicios de la evaluación del desempeño profesional docente, lo que se está solicitando es que el profesor pueda indicar, pueda argumentar por qué lo que está haciendo, en qué está basado, ¿sí? Y eso es a nivel teórico. Y profesores, ustedes en este momento tienen un montón de material teórico que pueden utilizar, derivado de las conferencias y todo lo que hay en la página web, para poder confrontar con éxito el proceso de evaluación, ¿sí? Independientemente del elemento técnico de cómo se hace la evaluación ya en vivo, cómo se genera el examen y cómo se tienen que entregar las evidencias, etcétera, etcétera, de lo que sí estamos seguros es que el bagaje teórico que hemos estado desarrollando en las diferentes conferencias les va a ayudar para poder argumentar lo que están haciendo en la planeación. Más aún si en la medida de nuestras posibilidades y en la medida de mis posibilidades les puedo expresar esta cuestión de estratégica o este elemento estratégico de la planeación. Bien, es argumentada y finalmente se establece o se desarrolla para generar competencias para aprender a lo largo y ancho de la vida, y fomenta la proactividad. Esto es muy importante. El grueso de la definición de las competencias para la vida redundan, digamos, en un elemento que siempre sale o emerge, y es que el sujeto que egresa de la educación básica pueda ser dueño de sí mismo, del planteamiento de sus metas, que pueda desarrollar un plan de vida que pueda serle provechoso económicamente y con el cual pueda desarrollar y tener una familia y seguir el transcurso de su vida en sociedad. Eso nosotros lo interpretamos
como proactividad. Yo hago lo que tengo que hacer sin que alguien me lo tenga, sin que alguien me lo esté pidiendo o exigiendo constantemente. Y ese es un elemento dentro de la cultura escolar que también en la investigación indicamos como pertinente. Los alumnos están constantemente esperando que se les diga qué hacer. Cuando el alumno, en lugar de esperar, se ponga a hacer, estaremos del otro lado del camino. Es decir, un sujeto proactivo, que es motor de sí mismo, que detecta en sí mismo motivaciones y las facultades, las habilidades, las destrezas y los aprendizajes para poder resolver los problemas que se le presenten en la vida. Bien, pasamos ahora, estas son las características, y ahora vamos con los elementos de la planeación estratégica. ¿Cómo está conformado este pequeño, digamos, manual con el cual vamos a generar esas coordenadas para poder establecer aprendizajes esperados, diseñar actividades, diseñar rúbricas y poder generar y regenerar la interactividad y la dinamicidad con la que tengo que estar en el aula para que esos chicos aprendan significativamente? Elementos de la planeación estratégica. Se fundamenta en una actividad transversal de aprendizaje. La actividad transversal de aprendizaje se le puede entender como resolución de caso, como servicio a la comunidad, como resolución de problema, etcétera, etcétera. Pero esta actividad transversal de aprendizaje va a emerger del reconocimiento de las características culturales de nuestros alumnos. Es decir, vamos a generar una actividad que sea cercana y familiar a lo que ellos viven todos los días. Número 2, la planeación estratégica está interconectada con los motivos, intereses y aprendizajes de los contextos de educación informal. Es decir, aquello que el alumno ya ha aprendido y con el cual viene todos los días, pero que a veces no nos damos cuenta de su riqueza y valor. Es decir, los valores que trae en la familia, los aprendizajes que trae de ciertos oficios, las cuestiones de valores, los valores religiosos, elementos de aprendizaje que ya tiene el alumno y que desde la perspectiva sociocultural tendrían que ser interconectados con las actividades transversales de aprendizaje. Otro elemento de la planeación es que se especifican los aprendizajes esperados de manera transversal, como les indicaba en esta gráfica. En un momento lo voy a diagramar aquí en una diapositiva. Los aprendizajes quedan transversalizados. Se tiene un diseño de actividad de aprendizaje situado, es decir, vamos a someter al alumno a la resolución de situaciones que le sean familiares a su contexto e idiosincrasia y con las cuales esté desarrollando los contenidos específicos de las asignaturas. No se trata, y vuelvo a decirlo de manera muy puntual, no se trata de suplantar aprendizajes o poner aprendizajes que no vengan en el marco legal. Eso es bien importante. Los aprendizajes esperados que nos marcan los planes y programas de estudio se van a cumplir al pie de la letra, solamente que en su desarrollo van a estar revestidos de una multiplicidad de elementos de origen del alumno, de su comunidad, basados en la interactividad y transversalizados para que pueda regenerarse la motivación del sujeto que está aprendiendo. Se desarrolla un diseño instruccional efectivo que va a llevar al alumno al cumplimiento de las actividades de menor grado de complejidad a mayor grado de complejidad. Es el famoso, muchachos, van a hacer un ensayo. Ok, vamos a hacer un ensayo. ¿Cuántas páginas? No, 5 páginas. ¿Con carátula o sin carátula? Oiga, pero ¿y cómo se hace un ensayo? Ah, chamaco, menso, pues es que pues el ensayo es el ensayo, ¿no? No, es ahí donde está necesitando el alumno un diseño instruccional que pueda llevarlo de menor grado de complejidad a mayor grado de complejidad y que luego se va a ver reflejado en la constitución de la rúbrica. La rúbrica, además de que va a evaluar el logro de esos aprendizajes, en los diferentes niveles de desempeño se va estableciendo la complejidad
de cómo una actividad puede ser resuelta con menor o mayor grado de complejidad, ¿sí? Cuando sometemos al alumno a una instrucción